Estamos aquí para pasar una velada literaria y tenemos el placer de presentar a un autor que ha desbordado, vamos, ha desbordado cualquier expectativa que tuviéramos, ¿no? Y que no suele ser habitual esto, ¿eh? He de decir, he de decir, he de decir que no. Esto es solo con las celebrities o algo así como muy, ¿no? Muy grande, ¿no? Pero bueno, nos congratulamos. Bueno, como saben, Centro Sefarat Israel es una institución pública perteneciente al Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Eso es nuestro consorcio, digamos, ¿no? Y le digo que esta es su casa porque, porque está abierta a todos ustedes de forma gratuita. Algunos han estado aquí, pero otros no, es la primera vez. Entonces, en la entrada tienen ustedes nuestra agenda y en la web también de todas las actividades que organizamos. Conciertos, conferencias, cine, teatro, en fin, todas esas actividades. Y hoy nos trae aquí Miguel Zorita. Ha hecho esto. Ocurre aquí. Miguel Zorita es licenciado en Bellas Artes. Actualmente compagina su actividad docente y artística con la colaboración en distintos medios de comunicación, como El Plural o Ser Historia, de la cadena SER, y además además de ser autor e ilustrador de libros de temática histórica, ¿no? Como este libro, ¿verdad? La influencia... Secretos del siglo de oro, perdón, es que me lo dejo allí. Secretos del siglo de oro. Tiene... La España del siglo de oro no se puede entender sin la influencia de los judeoconversos, nos cuenta el autor. Unos protagonistas silenciados durante siglos, pero determinantes en todos los campos del saber. Desde el descubrimiento de América, en cuya financiación resultó imprescindible Luis de Santángel, por ejemplo, hasta las artes, con célebres pintores como Bartolomé Bermejo o dramaturgos como Fernando de Rojas. Todo ello sin olvidar grandes intelectuales como Santa Teresa o el filósofo Spinoza. Descubrir el porqué de esta ausencia en nuestra historia será el objetivo de esta conferencia que va a correr a cargo de Miguel Zorita, al cual le paso ya la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias también a la Casa Sefarat Israel porque, bueno, han sido amabilísimos en todas las gestiones y reconozco que también yo me he visto desbordado por esta situación, que nunca en mi vida me había visto en una de estas. Así que, bueno, nada, ya sé que si algún día quiero montar una revolución, pues bueno, ya tengo un pequeño ejército que me siga. Lo que sí que quería agradecer también es el interés por un tema como este, porque es cierto que cuando me planteé el hacer esta conferencia, consideré que el tema de la historia, que hay veces que se vuelve un poco árido, cuando se buscan temas realmente vertebrales de la historia y que conectan un montón de cosas, sí que se vuelve mucho más atractivo. Y más aún con un colectivo, podríamos hablar, de la historia que ha sido marginado en muchísimas ocasiones durante siglos, pero que a poco que rebusquemos un poco la historia nos damos cuenta que estaban... son imprescindibles para entender una época gloriosa culturalmente hablando como es el siglo de oro en España. Y bueno, para centrarnos un poquitín en qué es esto del siglo de oro, porque hay veces que se habla así como con un poco de ambigüedad, bueno, quiero agradecer también a los compañeros que están en la sala colindante. Voy a tratar de hacerlo o explicarlo de la manera más gráfica posible para que ellos se lo puedan ir imaginando también lo que estamos viendo. Y entonces... Las artes en general no se pueden entender en España sin saber qué es esto del siglo de oro. Bueno, pues el siglo de oro lo podemos explicar rápidamente como pues, un movimiento cultural. Entre los siglos XVI y XVII abarca un poco más de un siglo. Un siglo es una manera de hablar. Y abarca, bueno, todas las artes, pero también la mentalidad. Abarca también la política, la religión, las relaciones diplomáticas, las relaciones internacionales que tiene España. Se crea, por ejemplo, el servicio de espionaje en ese momento de la España de Felipe II, por poneros un caso. Y está estrechamente unido a los territorios hispánicos, es decir, no podemos hablar del siglo de oro sin pensar en América, por poneros un ejemplo sencillo. Y también es verdad que coincide dinásticamente con el final de los Trastámara. Los reyes católicos pertenecían a esa dinastía, por lo tanto también Juana I de Castilla y, por supuesto, todos los Austrias, mayores y menores, hasta tiempos de Carlos II, que muchas veces se considera la muerte de Carlos II como el final de la
de ese siglo de oro. Y por eso en esta primera imagen nos encontramos con el tesoro de la lengua castellana española, el tesoro de la lengua castellana o española, que es el primer diccionario, por así decirlo, de nuestro idioma, que tiene, como vamos a ver, mucha conexión con los conversos. En cuanto a dónde nos encontramos, ya nos hemos situado cronológicamente en el tiempo, ahora nos vamos a situar geográficamente. Y además es que el lugar donde nos encontramos, vais a ver que estáis metidos dentro de un cuadro, dentro de un mapa, dentro de muchas cosas. En esta imagen primera estamos viendo el mapa de Teixeira, el mapa más famoso de la historia de Madrid, en el cual veis que pone Plazuela de la Villa, voy a ver si lo consigo, aquí lo veis, y un poquito a la izquierda veis un edificio con unos torreones, que es justo el lugar donde nos encontramos, el Palacio del Marqués de Cañete. Ahí lo veis, ¿vale? Ahí vemos una imagen de Google Maps donde lo sitúa perfectamente. Incluso si vemos este cuadro del Milagro de la Virgen de Atocha, donde sale pues la construcción de lo que luego sería el Ayuntamiento de Madrid, lo que hoy conocemos como la Plaza de la Villa, al fondo aparecen unas torres de ladrillo que son precisamente las torres del edificio donde nos encontramos. Bueno, pues estamos en un lugar idóneo para hablar de la influencia de los judíos conversos en el siglo de oro, porque estamos en un edificio del siglo de oro que actualmente es un centro cultural enfocado a todo el mundo sefardí. Bueno, pues esta es unas cosas que me gusta hacer a mí, que son mezclas entre fotografías y cuadros, y ahí se ve la Plaza de la Villa, cómo está ese edificio terminado en ese otro cuadro del siglo XVII, donde hay de todo. Ese cuadro es para echarle un buen rato porque hay gente pegándose, una mujer que se le ha roto un cántaro, un mono, un hombre fumando, hay absolutamente de todo. Es muy rico en detalles. Pero bueno, ya que estamos hablando de arquitectura, al fin y al cabo, pues creo que puede ser un buen tema para hablar de los judíos conversos a este nivel. Pensad que en esa época, en el siglo de oro, es el auge también de la arquitectura, es cuando surge el plateresco en España. Ahí lo vemos con la fachada de la Universidad de Salamanca, famosa por localizar la ranita. Bueno, pues hasta en esto tienen influencia los conversos. Y nos vamos a centrar en un alarife. Un alarife, si lo tradujésemos a términos actuales, sería un aparejador, es decir, un arquitecto técnico. Estaba por un lado el ideólogo de todas estas catedrales, pero luego había que ponerse en marcha y llevar a término todos estos edificios. Había que hacer pues una serie de cálculos en función de los pesos, de los materiales, de todo este tipo de cuestiones. Aquí tenemos una representación de un cuadro de Alejandro Ferrán, es un cuadro del siglo XIX, pero representa la construcción de un edificio en el siglo XVI. Aquí lo vemos, digamos que dirigidas esas obras por el cardenal Cisneros. Bueno, pues en esta representación gráfica vemos a un arquitecto que es el que tiene el compás en la mano y le está mostrando al cardenal Cisneros cómo va a ser ese Hospital de la Caridad en Illescas, pero a su lado aparece ese ingeniero, ese arquitecto técnico, ese alarife. Ahí le vemos, ¿vale? Ese hombre que está apoyado sobre su rodilla, digamos que diseñando alguna de las partes del edificio, sería un alarife. Bueno, pues el alarife del que vamos a hablar ahora es Juan de Orozco. Un alarife que, fijaos si es importante, fue partícipe en la catedral de Salamanca, en la de Segovia y en la de Toledo. Sin los alarifes no existen catedrales, como sin peones, sin abastecedores de materiales. Una catedral, al fin y al cabo, es la obra y la participación de muchos profesionales. Y en este caso nos vamos a centrar en la historia de Juan de Orozco, que no tiene por qué sonaros, lógicamente, porque es un personaje muy secundario en la historia de España, pero imprescindible, al fin y al cabo. Juan de Orozco estaba casado con María de Soto. Ahora vamos a hacer un pequeño árbol genealógico que los voy a explicar paso para que veáis dónde aparecen finalmente los conversos. Juan de Orozco, cuando construyen la Catedral de Toledo, participa y está al servicio del arquitecto. El arquitecto en ese momento de la Catedral de Toledo es el arquitecto Alonso de Covarrubias. Alonso de Covarrubias, a su vez, tenía un hermano, Marcos de Covarrubias, que era bordador. Aquí me voy a detener un momentín para aclarar una cosa. No penséis que me he equivocado o que hay errores en el árbol genealógico, porque puede que los apellidos empiecen a cambiar, porque en esa época no existe todavía el concepto de que el primer apellido tiene que ser el del padre y obligatoriamente el segundo el de la madre. Tú de tus 4 abuelos podías coger el que te diese la gana. Por eso Miguel de Cervantes se apellida Saavedra y no Cortinas, que hubiese sido lo lógico, que su madre se llamaba Leonor de Cortinas, porque podías variar tus apellidos en función a tus antepasados. Por eso veréis que de repente cambian las cosas, ¿vale? No es que esté mal la presentación, sino que es la dinámica que había en ese momento. Bueno, estas familias conviven en ese momento en Toledo y en la siguiente generación vemos un detalle interesante, y es que los descendientes
ascienden socialmente. Fijaos, Juan de Orozco, que era un aparejador, tiene un hijo que ya es abogado. No quiero decir con esto que los abogados sean mejores que los aparejadores, no. Quiero decir que en esa época estaba socialmente mejor visto. Era más difícil ser abogado porque tenías que tener una serie de estudios que un alarife. Y, por ejemplo, en el caso de Alonso de Covarrubias, sus hijos ya no son arquitectos, ya son juristas, son teólogos. De hecho, esos personajes de Antonio de Covarrubias y de Diego de Covarrubias, dos de los hijos de Alonso de Covarrubias, se conservan retratos porque eran amigos de un pintor que había venido de Creta, al que todo el mundo llama el Greco. Ahora le veremos. Bueno, y por su parte, Marcos de Covarrubias tiene una hija que es María Valero de Covarrubias. ¿Veis que ya empiezan ahí a cambiarse un poco los apellidos? Bien, ¿qué relación tienen ambas familias más allá de la vinculación profesional de haber sido uno alarife del otro? Bueno, porque en determinado momento, en la siguiente generación, Sebastián de Orozco, el hijo del alarife, se casa con la hija de Marcos de Covarrubias. Es decir, Sebastián de Orozco y María Valero de Covarrubias tienen 3 hijos que son Sebastián de Covarrubias y Orozco. ¿Veis que ahí ya cambia el apellido? Juan de Orozco y Covarrubias, que siendo hermano del otro tiene los apellidos al revés, y Catalina de Covarrubias. Aquí vamos viendo cómo van ascendiendo posiciones en la escala social. Ya pasan de ser un simple abogado a que tiene hijos lexicógrafos y obispo, como pasa con Juan de Orozco y Covarrubias. Bueno, pues aquí hay un detalle muy significativo. Si os fijáis, Sebastián de Covarrubias cambia su apellido. Pone el apellido de su madre antes que el de su padre. Bueno, esto tiene una razón de ser, ahora lo vamos a ir viendo. ¿Quién es quién en toda esta historia? Bueno, pues Sebastián de Covarrubias y Orozco es el ideólogo del primer diccionario, el que os comentaba antes. Fijaos si tiene importancia en la historia de España, que es el autor del primer diccionario de la lengua castellana. Bueno, en el fondo, Sebastián de Covarrubias es uno de los grandes intelectuales de la historia de España. Sin embargo, tuvo un freno burocrático a la hora de tener estudios. Él podía haber optado perfectísimamente, en base a sus conocimientos intelectuales, a ser catedrático en la Universidad de Salamanca. Sin embargo, le cerraron esa puerta. Ahora vamos a ver por qué. Por otro lado, los hermanos Diego y Antonio de Covarrubias, que os decía que nos sonaban porque el Greco era colega de ellos, eran conocidos. De hecho, claro, Diego de Covarrubias y Antonio de Covarrubias se entendían perfectamente con el Greco porque ambos hablaban griego. Entonces no había problema a nivel de comunicación. Y ambos hermanos aparecen reflejados en el entierro del conde Orgaz. Este cuadro que seguramente todos conozcáis, bueno, ahí está en la parte izquierda está Diego y Antonio está en el otro lado. En el lado derecho. Aún así, les hará otros retratos el Greco. Como amigo de ellos que era, los retrató en varias ocasiones. Bien, estos hermanos, sin embargo, sí que acceden a lo más alto, a la cúspide de la intelectualidad en ese momento. Son profesores en las universidades, participan en todo tipo de eventos culturales y a estos no se les cierran las puertas. Y eran familia, al fin y al cabo. Claro, esto llama mucho la atención de por qué hay esta discriminación hacia unos tan injusta que no tenían los otros, evidentemente. Bueno, por una razón muy sencilla. Por los judío-conversos. Y diréis, ¿y dónde estaban los judío-conversos? Si no hemos visto ninguno, no os has mencionado a ningún judío-converso. Efectivamente, porque los judío-conversos estaban mucho más atrás. Y diréis, ¿pero qué razón de ser tiene todo esto? Bueno, ¿os acordáis que Juan de Orozco, ese alarife, ese ingeniero, ese arquitecto técnico, estaba casado con María de Soto? Bien, pues vamos a tirar para atrás. Perdón, en la siguiente diapositiva lo vemos. María de Soto era hija de Diego Rodríguez, que era un pedrero, un picapedrero, un cantero al fin y al cabo, y María de Soto. María de Soto sí que era hija de conversos, tanto de Juan Alonso de Albedino, que es uno de los especieros de Toledo, y su esposa María Álvarez. Ambos eran judíos y ambos fueron judío-conversos, quiero decir, y ambos fueron sometidos a la vergüenza pública en el año 1485, en el cual hubo una serie de revueltas en Toledo, pues lógicamente fomentadas por esos odios furibundos de la Inquisición, y ambos son reconciliados, por así decirlo. Era un término que se expresaba en aquel entonces, quería decir básicamente que dejaban de ser conversos, se les castigaba y volvían otra vez al seno de la Iglesia Católica. Fijaos, estamos hablando que la discriminación que sufre Sebastián de Covarrubias viene de 5 generaciones más atrás. Claro, si esto lo pensamos nosotros mismos,
Yo hago la prueba, que levante la mano quien sea capaz de decirme el nombre, solo el nombre, no hace falta apellidos, de todos sus tatarabuelos. ¿Hay alguien en esta sala o en la otra? Los de la otra, si levantéis la mano no os voy a ver, pero que alguien de una voz si conoce el nombre de todos sus tatarabuelos. Seguramente nadie los conozca. Imaginaos hacernos responsables de las vidas de nuestros tatarabuelos. A día de hoy nos resultaría un disparate tremebundo, pero en esta época no. En esta época era una cosa no solo posible, sino admitida jurídicamente. Claro, por eso Sebastián de Covarrubias se cambia su apellido. Deja de llamarse Orozco para llamarse Covarrubias, porque sus tíos, los primos de su madre, al fin y al cabo, sí que estaban posicionados mucho mejor que ellos, y trata de vincularse con estos familiares cambiándose los apellidos. Bueno, esto es muy frecuente en la historia de los conversos, el cambalache de apellidos para que no queden claros tus orígenes, porque podían condicionarte enormemente tus apellidos. Pero esto no significa que los judioconversos fuesen personajes marginales de la historia de España. Al contrario, son imprescindibles y sobre todo para la historia cultural de España. Y el ejemplo más evidente es este que os muestro. ¿Quién no conoce, porque lo hemos leído desde nuestra tierna infancia, el libro de la Celestina? Un libro clave en la literatura española. Bueno, ahí lo veis con el título original, que llama un poco la atención, porque el título original es el libro de Calisto Melibea y de la vieja puta Celestina, de la puta vieja Celestina. Bueno, lógicamente a los estudiantes de secundaria no se les dice este título porque, bueno, aunque bueno, también es una manera de marketing de hacerlo más atractivo, seguramente para adolescentes. Pero bueno, lo que sí que es cierto es que aquí los conversos vuelven a tener un papel fundamental. Sabemos que al menos lo terminó, porque es lo que viene a decir este personaje que vemos, el bachiller Francisco de Rojas. Lo sabemos porque el libro de la Celestina tiene un acróstico. Si juntamos las mayúsculas de los primeros párrafos de la Celestina, nos dice que fue escrito por el bachiller Fernando de Rojas. Ese acróstico dice que lo terminó. Por eso hay cierta polémica de si la primera parte está escrita por él o no. Bueno, todo apunta a que sí, que es el autor. Al fin y al cabo es el protagonista de esta historia que os voy a contar ahora. ¿Qué importancia tiene Fernando de Rojas en toda esta historia de los judioconversos? Pues mucha, en realidad. Lo que sabemos es que él nació, que se sepa, de momento, en la Puebla de Montalbán o en Toledo. Hay otra teoría que dice que nació en Toledo. Al fin y al cabo, lo que sí que sabemos con total seguridad es que la mayor parte de su vida la desarrolla en Talavera de la Reina, donde llega incluso a ser alcalde de Talavera de la Reina. Y allí se casa con Leonor Álvarez, otro personaje fundamental en toda esta historia. En 1525, su suegro, Álvaro de Montalbán, ¿veis? Lo que os digo del cambalache de apellidos, su suegro se llama Álvaro de Montalbán y su mujer, Leonor Álvarez. Su mujer cambia el apellido para que no la identifiquen con su padre. Es procesado por la Inquisición y acusado de judaizante. En ese momento, como Fernando de Rojas es abogado, él había estado estudiando en Salamanca, trata de defender a su suegro ante el Tribunal de la Inquisición. Y la Inquisición dicen precisamente ese párrafo que os he puesto. Por su letrado, el bachiller Fernando de Rojas, su yerno, vecino de Talavera, que es converso. Ya están afirmando, de hecho, en otra parte del proceso judicial dicen búsquese otro abogado que no sea sospechoso, porque también acusan indirectamente a Fernando de Rojas de ser judaizante. Bueno, esto en el fondo nos lleva a una historia realmente interesante. En 1486, ¿os acordáis que os he comentado antes que la familia de los Orozco los antepasados de los Orozco fueron procesados en 1485 en Toledo? Pues un año después son procesados Álvaro de Montalbán también por ser familia o descendiente de judíos. Se les reconcilia por la Inquisición y los huesos de sus padres, es decir, los abuelos de la mujer de Fernando de Rojas, son quemados y en 1525 vuelve a ser condenado el suegro de Fernando de Rojas. Aquí vamos a ver que son procesos de una crueldad excesiva, es decir, yo siempre hablo que la historia de los conversos nos ayuda muy bien a entender, que no comprender porque es incomprensible, pero a entender cómo funciona y qué mecanismos tiene el odio
cómo el odio no aparece de repente, sino que aparece poco a poco, que se difunde fomentado por el fanatismo y por la ignorancia. Bueno, pues esa serie de cosas las vemos muy bien en procesos como este. Y en el caso del suegro de Fernando de Rojas, acaba siendo condenado a arresto domiciliario perpetuo. Bueno, pues precisamente, como os decía, una de las frases que dicen, insiste ese tribunal, es que nombre a otro, cuando se refiere al abogado, dice nombre a otro sin sospecha, refiriéndose a que el sospechoso es Fernando de Rojas por judaizante. Y en ese momento ese proceso queda un poco en el aire. Luego, posteriormente, ya sabéis, pues hay momentos de la historia en los que se ha dado la espalda al mundo judío converso y no se ha querido profundizar más. Pero ya llegado el siglo XX, Stephen Gilman, un historiador norteamericano, sí que investigó a fondo esta historia y escribió unas publicaciones interesantísimas sobre la historia y los orígenes conversos de Fernando de Rojas. De hecho, incluso durante el franquismo se llegó a publicar La Celestina como anónimo todavía, que era inaudito, pero bueno, siempre digamos que como demostración de ese rechazo al mundo judío converso, que no deja de ser súper interesante también. Lo cierto es que Stephen Gilman, para hacer su investigación, sobre todo en Talavera de la Reina, contó con un personaje fundamental, con un historiador del País Vasco que era descendiente de Fernando de Rojas, que esto es muy curioso, como muchos de los personajes históricos se les puede seguir la estela históricamente. Claro, aquí surge una duda que es conveniente aclarar. Muchos de vosotros podríais decir, pero ¿cómo va a ser Fernando de Rojas judío converso o descendiente de conversos si era alcalde de Talavera de la Reina? Y no hay duda de que era alcalde de Talavera, si los judíos conversos tenían vetada el acceso a muchos puestos de la sociedad. Claro, pero ese veto es posterior. En época de Fernando de Rojas todavía no se había hecho esa prohibición para ascender a determinados cargos públicos. Y es consecuente, es decir, que no es contradictorio que sea judío converso y al mismo tiempo alcalde de Talavera de la Reina. No así sus antepasados, es decir, que esto no implica que sus antepasados no fuesen judío conversos, que todo apunta a que lo eran. Pero bueno, como os decía, a Stephen Gilman le ayuda Fernando del Valle Lursendi, que es un historiador del País Vasco que posiblemente no suene de nada, no tiene por qué sonaros porque es un tema de cosas muy ya rebuscadas del mundo de la historia. Pero seguramente conozcáis a sus nietos, que son Ana y Loyola de Palacio. Por lo tanto, estas ministras son descendientes de Fernando de Rojas. Y no solo eso, si ellas son descendientes de Fernando de Rojas porque su abuelo, Fernando del Valle Lursendi, es descendiente, también serían descendientes de Fernando de Rojas los nietos o los hijos de la hermana de Fernando del Valle Lursendi. ¿Sabéis quién es hijo o quién es sobrino, mejor dicho, de Fernando del Valle Lursendi? Todos le conocéis. Hermann Tech, el periodista y ahora político también, es descendiente de Fernando de Rojas. Las cosas que tiene la historia. Bueno, pues eso a nivel de literatura. Pero vamos a ver, ya hemos visto la arquitectura, lo que he querido hacer, porque lo que más me ha costado esta conferencia es acotarla, porque es que es un mundo tan amplio que podría teneros aquí varias semanas sin salir, nada más que hablando de la influencia que tienen los conversos, porque hay muchísimos en realidad. Y he querido hacer, digamos, que un picoteo, digamos, por todas las artes, y ahora hablamos de otro artista famosísimo en el Renacimiento español, como es Bartolomé Bermejo. Bartolomé Bermejo, si vais al Museo del Prado, en la planta baja, donde está enfocada la pintura renacentista y finales del gótico, veréis que tiene un espacio reservado como un pintor predominante. Aquí tenemos su firma. Él no firmaba como Bartolomé Bermejo, sino como Bartholomeus Rubeuns, que es la latinización de Bermejo. Bermejo es rojo y él, pues, Rubeus es rojo en latín. Lo interesante de Bartolomé Bermejo, más allá de su pericia técnica y del valor de sus obras artísticas, es que hay cuadros en los que aparece esto. Veis que en la parte baja, os lo he empleado en la izquierda, vemos esta imagen que es un Cristo sobre el sepulcro. En el dosel en el cuerpo del sepulcro aparece una inscripción hebrea, y no parece que sea de casualidad, sino que parece que son letras muy concretas, y de hecho se ha llegado a interpretar esas letras y tiene un mensaje coherente. No es un elemento decorativo, sino que verdaderamente está Bartolomé Bermejo poniendo algo con un mensaje absolutamente claro.
Lo vemos también en este otro cuadro, es la dormición de la Virgen, y en el dosel de la cama, en esa especie de palco, en esa especie de toldo que tiene la cama de la Virgen, vuelven a aparecer otras letras un poco más difíciles de comprender en este caso, pero nuevamente un mensaje hebreo. Si a esto le sumamos que Bartolomé de Bermejo estuvo saltando de Castilla a Aragón continuamente en momentos muy concretos, que es precisamente cuando se va estableciendo la Inquisición en uno y otro reino, que además Bartolomé de Bermejo trabaja cuando está viviendo en Daroca, el principal potenciador, el principal mecenas de Bartolomé Bermejo en esta localidad aragonesa es Juan de Loperuelo, que es claramente un judío converso y hay documentación de ello, y que si además tenemos en cuenta otro dato dentro de la vida de Bartolomé Bermejo, como es que su mujer, Gracia de Palanciano, fue condenada y procesada por la Inquisición en el año 1486 por no saberse el credo, entre otras cosas, todo nos hace pensar que Bartolomé Bermejo se está moviendo por unos círculos en los que todo el mundo es judío converso. Por lo tanto, todo nos hace pensar que Bartolomé Bermejo pudiera ser un pintor judío converso. Todo apunta en esa dirección. De hecho, fijaos si es curioso este tema. Técnicamente, claro, es verdad que muchas veces se utiliza el término España de una manera muy genérica, pero si somos fidedignos a la descripción clara de España, no podemos hablar de España antes de la fusión de Castilla y Aragón en época de los Reyes Católicos. Es como, claro, no se puede hablar de España en Altamira, que sí, que sabemos todos a qué nos referimos, pero es igual de incoherente que hablar de la OTAN en la Edad Media, porque son conceptos distintos. Por lo tanto, el primer pintor como tal de proyección internacional español es Bartolomé Bermejo. Por lo tanto, el primer pintor español conocido a nivel internacional es un judío converso, o podría ser un judío converso. Fijaos la importancia que tienen los judíos conversos en todo este tema. Y pasamos ahora a la mística, otro de los elementos claves en la historia de España. No podíamos hablar del siglo de oro sin pasar en algún momento por toda la importancia cultural que tuvieron pues San Juan de la Cruz, todos los místicos, entre los que sobre todo destaca Santa Teresa, evidentemente. Bueno, de Santa Teresa tenemos muchísimas referencias, incluso el retrato más fidedigno de Santa Teresa, antes lo comentaba con alguno de los asistentes, el único retrato fidedigno de Santa Teresa es este que estáis viendo, que se conserva en Sevilla, que es el que hace Fray Juan de la Miseria. Ahí la vemos, es un retrato de pequeñas dimensiones en el que Santa Teresa, hay un momento en el que ella tiene un confesor, Gracián, que anima. Gracián, lógicamente, es muy perspicaz en todo esto y descubre que Santa Teresa va a tener una proyección internacional brutal a lo largo de la historia. Y él le da mucha rabia que no se conserven retratos de ella, que nunca se haya hecho un retrato. Y entonces anima a Santa Teresa a que se retrate. Y Santa Teresa dice que no, que eso es un acto de vanidad horrible y que eso es de gente superficial y que ella no lo va a hacer. Entonces, al final, lo que hace Gracián, en una de las confesiones, le impone como penitencia a Santa Teresa que se deje retratar por Fray Juan de la Miseria, que es un pintor carmelita. Entonces, bueno, al final Santa Teresa se deja retratar, le hacen este retrato y dice la leyenda que le dijo a Fray Juan de la Miseria: Fray Juan, Dios os perdone por haberme hecho fea y legañosa. Es decir, que también nos habla del concepto de sí misma que tenía Santa Teresa, que es muy interesante. Y bien, diréis, ¿qué tiene que ver Santa Teresa con todo este tema de los judíos conversos? Pues tiene muchísimo que ver. Y de hecho, esa cuestión judío-conversa condiciona parte de su obra. Ahora lo vamos a ver. Santa Teresa era hija de... O mejor dicho, para conocer la historia de Santa Teresa teníamos que trasladarnos 2 generaciones más atrás, a tiempos de su abuelo, a tiempos de Juan Sánchez de Toledo y su esposa Inés de Cepeda. Ambos vivían en esta casa, una casa que, por cierto, está ahora en ruinas, está a la venta en Toledo. Si alguien se quiere comprar la casa del abuelo de Santa Teresa, que sepáis que está a la venta, porque además tiene la curiosidad de que fue casa luego de Garcilaso de la Vega, y esto en otros países no pasaría, que esto estuviese en ruina como está, pero bueno, en España es distinto. Lo que sí que es cierto es que ambos, tanto Juan Sánchez de Toledo e Inés de Cepeda, eran comerciantes textiles en Toledo, en una posición socioeconómica buenísima en ese momento, en tiempos de Enrique IV, y esta buena posición les hace tener familia en distintos lugares de España. Esto es clave, porque
Ellos salvan la vida precisamente por esas conexiones. Uno de sus parientes cercanos es Nuño Álvarez de Cepeda, que llega a ser canónigo, también es judío converso, y llega a ser canónigo de la Catedral de Sevilla. En Sevilla, en 1481, ya hay una serie de revueltas en contra de los judíos. En ese momento, Nuño Álvarez lo que hace es huir de Sevilla. Van a su casa, expolian su casa, él se refugia en Roma y explica al Papa lo que está pasando en Sevilla, que es un desmán absoluto y es, bueno, ya no es una cuestión religiosa, sino que es actos vandálicos puros y duros, donde se está ejecutando a personas inocentes, bueno, todas estas barbaridades. Esa información llega, lógicamente, a Toledo, donde unos años más tarde, en 1485, se persona la Inquisición. En ese momento, como os digo, la Inquisición toma cartas en el asunto, se personan en Toledo y en Toledo afirman que hay dos vías. Una, que los judío-conversos se arrepientan de todas las acusaciones que tienen, o que no se arrepientan, pero que investigue la Inquisición. Ellos verán. Es en ese momento, claro, ellos verán es, vamos a ir a por ti hasta las últimas consecuencias. Viendo lo que había pasado en Sevilla, había judíos conversos en Toledo que no eran conscientes de lo que había pasado en Sevilla. Los abuelos de Santa Teresa sí que lo sabían fehacientemente. ¿Qué es lo que hace Juan Sánchez? Se declara voluntariamente judaizante y dice esto que os digo. Presento y juro ante los señores inquisidores que a la sazón eran una confesión en que dio y confesó haber hecho y cometido muchos y graves crímenes y delitos de herejía y apostasía contra nuestra santa fe católica. ¿Hay que creer todo esto? Pues desde luego que no. Es como cuando muchas veces los historiadores dicen, no, es que en tortura declaró esto. Hombre, claro, es que en tortura declara lo que el inquisidor o el torturador te diga. Evidentemente, no vale como prueba histórica porque estás con 4 vueltas de grilletes, evidentemente. Lo que ocurre con el antepasado de Santa Teresa, no sabemos si era judío, que era judío converso, desde luego, porque venían de una familia de judíos conversos. ¿Qué era judaizante? Judaizante es, una vez que eres cristiano, volver a prácticas judías, es decir, pues bueno, circuncidar a tus hijos, todas estas cuestiones. Eso no lo sabemos, si lo hizo o no, porque lo que está haciendo el abuelo de Santa Teresa es salvar el pellejo en estos momentos, porque declaras esto ante la Inquisición para salir del paso momentáneamente y luego, al menos ya salvado la vida, veremos luego qué decisión tomas. Y la condena que le cae en ese momento, que a día de hoy nos parece algo execrable, en ese momento fue la más leve de todas, que fue, y ahí lo dicen los documentos, lo leo también para nuestros vecinos de la sala de al lado, echaron al dicho Juan Sánchez de Toledo un San Benitillo con sus cruces, lo traía públicamente los viernes en la procesión de los reconciliados, que andaban de penitencia 7 viernes de iglesia en iglesia, y andaba públicamente con otros reconciliados. Aquí tenemos este cuadro de Berruguete en el que aparecen los sanbenitillos esos de los que habla, que como os fijáis es una especie de babero así gigante en el cual venía inscrita la condena y el nombre de esa persona. Esto da origen a esta expresión popular de te han colgado el San Benito, cuando te echan una mala fama. ¿Por qué? Porque ese San Benito, una vez que, pues en el caso de del abuelo de Santa Teresa, como dicen en la condena, lo tuvo que llevar 7 viernes, ir públicamente con este San Benito por la calle, que era absolutamente difamatorio y muchas veces se le sometía a ese tipo de vergüenzas públicas, y una vez que ya habías cumplido tu condena, lo habitual era que ese San Benito se llevaba a la parroquia a la que tú pertenecías y quedaba allí colgado X generaciones, las que te hubiesen condenado, para que tus descendientes, y ojo, todo el vecindario, supiesen de quién descendían esos otros vecinos a los que se les sometía ese tipo de vergüenzas absolutamente injustas. De hecho, si os fijáis en esta imagen, lo comento también para la sala colindante, llevan una especie de capirote, que también era otro elemento difamatorio. De ese elemento viene la expresión el tonto del capirote, por ejemplo, que es una expresión también muy popular en nuestro acervo cultural. Bueno, pues era continuamente, pues eso, elementos absolutamente humillantes para los condenados. El abuelo de Santa Teresa fue condenado de esta manera, ya os digo, dentro de que es una barbaridad, en ese momento fue la más leve, y lo que hace Juan Sánchez de Toledo es mudarse a Ávila en 1493. Él dice que es por cuestión de negocios, pero es para salvar a su familia, fundamentalmente, y lo que hace es que una vez que llega a Toledo, ojo, no significa que por ser un discriminado social no tengas dinero, que es lo que le ocurre al abuelo de Santa Teresa. Como buen negociante que era y buen empresario, supo hacer fortuna con los suficientes medios como para trasladarse a Ávila, y en Ávila,
Ahí nace, por ejemplo, su hijo, Alonso Sánchez de Cepeda, que se casa con Beatriz Dávila de Ahumada, una mujer de muy buena posición social, como ocurre también con los otros con los otros tíos de Santa Teresa, que se casan con buenas familias, con familias posicionadas socioeconómicamente muy bien. Y precisamente de Alonso Sánchez de Cepeda nacerá Santa Teresa Cepeda y Ahumada, que lógicamente es nieta de judío-conversos. Ella sabía perfectamente que lo era, y aquí diréis, ¿y esto qué importancia tiene para la reforma del Carmelo, por ejemplo? Pues mucha, en realidad, porque, por ejemplo, una de las cosas que hace Santa Teresa en la reforma del Carmelo es que a sus monjas, para ingresar, no se les pide el estatuto de limpieza de sangre. El estatuto de limpieza de sangre era una cosa que es a día de hoy una barbaridad, y ojo, en España duró hasta mediados del siglo XIX, que es llamativo también esto, que consistía en lo siguiente. Me voy a poner yo como ejemplo. Si yo el día de mañana si me traslado al siglo XVII y me quiero casar, el párroco me va a decir, un momento, vamos a ver qué antepasados tienes tú si te puedes casar con esta chica, porque como tengas algún antepasado converso, a lo mejor no se puede celebrar esa boda, o a lo mejor no puedes entrar en el ejército, o a lo mejor no puedes ir a la universidad, o a lo mejor no puedes optar a un cargo de funcionario público. Bueno, pues esos estatutos de limpieza de sangre, en el que los párrocos de cada diócesis se encargaban de buscar cuántos antepasados, si tenías algún antepasado, no solamente judío, que muchas veces era, si habías tenido una antepasada hechicera, habías tenido un abuelo morisco, habías tenido un bisabuelo protestante, lo que fuese, cristianos nuevos, que es como se llamaban en ese momento. Pues ese estatuto de limpieza de sangre te impedía muchas veces llegar a determinados puestos. Imaginaos la cantidad de gente y de mentes brillantes que ha perdido la Universidad Española por esta absurdez, en el fondo. Bueno, pues Santa Teresa lo que hace es que a sus monjas no las pide el estatuto de limpieza de sangre, con lo cual lógicamente gana adeptas, y por eso también la reforma que ella hace del Carmelo hace que aumente en masa las fundaciones, porque todas esas chicas que tenían vocación religiosa pero que venían de familias de conversos no podían acceder a muchos conventos, no podían ser dominicas, no podían ser clarisas, no podían ser de otras órdenes. Sin embargo, Santa Teresa sí que les cede el puesto. Y vamos ahora con la política. En tiempo de los Reyes Católicos había una frase muy famosa que se decía: después de la reina en Castilla, la Bobadilla, por Beatriz de Bobadilla, que era una de la camarera mayor de la reina, era, por así decirlo en un lenguaje coloquial, la mejor amiga de Isabel la Católica, que es esta mujer que veis representada en esta imagen, que se termina casando con Andrés de Cabrera, este hombre que es el marqués de Moya. Bueno, sus antepasados fueron acusados de conversos, aunque no se sabe si eran conversos o no, porque una cosa es que te acusen y otra cosa es que lo seas. Lo que sí que es cierto es que sus hermanos, Fernando y Alfonso, sí que se casaron con mujeres judioconversas, o que descendían de judioconversos en Cuenca. Claro, por una razón muy sencilla. Muchas veces la aristocracia se quiere casar con familias que tengan dinero, y llega un momento que da igual si son conversos, puedes hacer un poco la vista gorda si esa familia aporta una buena dote. Ahí tienes la disyuntiva moral, vamos a decirlo así, en ese momento. Y en este caso, pues sus hermanos, los hermanos de Andrés de Cabrera, sí que se casan con mujeres judío-conversas. Él, no tenemos ninguna pista de que sus antepasados, muchos de ellos descendían de Madrid, los López de Madrid, fuesen judío-conversos, no lo sabemos, pero sí que se genera una fama por parte de los enemigos políticos de Andrés de Cabrera, como era Pacheco y otros cuantos, que Andrés de Cabrera, el marqués de Moya, sí que era judío-converso. No lo sabemos. De hecho, cuando Andrés de Cabrera le nombran alcaide del Alcázar de Segovia, Pacheco y compañía y Carrillo lo que hacen es fomentar los odios antisemitas en Segovia, diciendo que Andrés de Cabrera es judío converso, y le revolucionan la ciudad en su contra con ese argumento, que es una falacia absoluta. Pero bueno, lo interesante es que, y esto viene a recabar al lugar donde nos encontramos, porque Andrés de Cabrera, como os explico en este árbol genealógico, se casa con Beatriz de Bobadilla, tienen a Beatriz de Cabrera y Bobadilla, y Beatriz Cabrera y Bobadilla se casa con Diego Hurtado, que venía de la familia de los duques del Infantado, bueno, una de las mejores familias aristocráticamente hablando, mejores quiero decir bien posicionadas, no hay nadie mejor que nadie, ¿no? Evidentemente. Lo que sí que es cierto es que ambos, este matrimonio de los Cabrera y Bobadilla con los Hurtado de Mendoza, generan a Andrés Hurtado de Mendoza y Cabrera. ¿Quién es este señor? El segundo marqués de Cañete, el propietario de este lugar donde nos encontramos. Y de hecho, este personaje, Andrés Hurtado de Mendoza y Cabrera,
se supone que es uno de los fantasmas que aparecen en este palacio, que es toda una mentira. Pero bueno, yo os lo cuento porque es una de las leyendas que se suelen contar en Madrid. Así en muy resumidas cuentas, es una paparatada, como se decía en el siglo XVII, lo que ahora llamamos las fake news, pues en aquel entonces se llamaban paparruchas o paparatadas, y es una noticia falsa, en la cual es una historia muy novelesca, en la que se supone que el marqués de Cañete tiene una trifulca con un sacerdote y entonces matan al marqués de Cañete. Como había tenido ese mismo momento una trifulca con este sacerdote, piensan que ha sido el sacerdote el que la ha matado. Al final la justicia funciona fatal, se llevan al sacerdote, el sacerdote jura y perjura que no la ha matado, pero la justicia es tan inexorable que al final se cargan injustamente al sacerdote y tiempo después la viuda de Andrés Hurtado de Mendoza ve cómo aparece por su casa tanto el fantasma de su marido como el del sacerdote clamando justicia y demás, y luego resulta que había sido, que aparecen por aquí y tal, y claman justicia y al final se descubre que el verdadero asesino no había sido este sacerdote, sino que había sido un criado que lo hace un poco en defensa propia porque el marqués de Cañete se había propasado con su señora. Le estaba tirando los trastos a la mujer del criado y el criado se le carga en un arrebato. Bueno, pues todo es una mentira total porque el sacerdote no aparece en ninguna parte, no hay ninguna documentación del juicio, de la ejecución, de nada. La viuda no se puede asustar porque la viuda estaba muerta en ese momento histórico. En definitiva, todo es una noticia falsa para dilapidar a la justicia, es decir, para cargar tintas contra lo mal que funciona la justicia en España en ese momento, que te pueden condenar a muerte sin pensárselo y luego cometen un error gravísimo. Claro, en el fondo es una leyenda falsa o una noticia falsa en contra del marqués de Cañete, por eso lo sitúan en su casa, porque él es justicia mayor en ese momento en España. Entonces las noticias falsas siempre tienen una mala intención. Claro, no es, vamos a contar mentiras para entretenernos. No, es, vamos a manchar la imagen de alguien, en este caso la imagen del marqués de Cañete. Pues bien, el marqués de Cañete, claro, técnicamente sería un judío converso, porque si Andrés de Cabrera tenía fama de ser judío converso, se le acusa de esto, su hija también lo sería y su nieto, por lo tanto, también, por parte de madre. Y ojo al dato, porque hay otro personaje, Andrés de Hurtado de Mendoza y Cabrera, tiene un hermano, que a pesar de que tiene los apellidos cambiados es su hermano, que es Francisco de Mendoza y Bobadilla. Este nombre es el único que os pido que le memoricéis, ¿vale? Porque luego va a aparecer este personaje. Ya veréis qué interesante. Y lógicamente este también tendría fama de judío converso en ese momento. Bueno, como veis, los judío-conversos llegan también a la nobleza. Estos que hemos visto, los Cabrera y Bobadilla, los marqueses de Moya y de Cañete, al fin y al cabo era un poco legendario, no hay pruebas definitivas de que sean judío-conversos, pero de otros, indudablemente, que eran judío-conversos porque se conocen sus antepasados. El ejemplo evidente, lo comentaba Rosa al principio, Luis de Santángel. Luis de Santángel es el tesorero de la Corona de Aragón, el financiador del viaje de Cristóbal Colón a América. Imaginaos que en ese momento Fernando el Católico dice, pues el proyecto es interesante, pero nos hemos quedado sin dinero. Señor Cristóbal Colón, no va usted a descubrir nada. Pues imaginaos lo que ha cambiado la historia de España un judío converso como Luis de Santángel. Lope de Conchillos, por ejemplo, que era el antepasado del conde duque de Olivares. Alfonso Enríquez, que es el bisabuelo de Fernando el Católico. Claro, Fernando el Católico también era judío converso, en cierto sentido. O Fadrique Álvarez de Toledo, que es el antepasado directo del duque de Alba. O, por ejemplo, Diego Arias Dávila, que es el conde de Puñonrostro. Muy cerquita de aquí está la calle Puñonrostro, que era donde tenían su palacio o su casa solariega los condes de Puñonrostro, que familia también de Diego Arias Dávila era Pedro Arias Dávila, el famoso conquistador de América. Bueno, pues si os fijáis, estamos viendo cómo los judío-conversos tienen un papel predominante en las artes, en la arquitectura, en la mística, en la política, a todos los niveles, tanto la Corona de Aragón como la de Castilla. Y esto, lógicamente, generó una cosa que es muy desagradable, pero al mismo tiempo es muy interesante a nivel de la historia de España, que son los libros verdes o libros difamatorios, que es de lo que luego, con el pasar de los siglos, salen pues lo del priorato de Sion y todas estas barbaridades, que son libros difamatorios, es decir, libros que lo que buscan es generar el odio. Y esto es muy interesante porque viendo cómo funcionan estos libros verdes,
vemos cómo funcionan las noticias ahora, que en este caso nos centramos contra los libros contra los judíos, pero se ha promulgado odios contra otra infinidad de colectivos, contra los homosexuales, contra los gitanos, contra infinidad contra los propios cristianos en algunos lugares del mundo, contra los propios musulmanes, en definitiva, contra distintos colectivos. El mecanismo de los odios siempre es el mismo. Y en este caso, quizás el libro más famoso de estos libros verdes, que los hay de todo tipo, y a cada cual más disparatado y más bestia y más desagradable, uno de ellos es El tizón de la nobleza, ¿vale? El tizón de la nobleza es es un libro en el que se pone de manifiesto todos los nobles de España que son descendientes de conversos, que muchos de ellos es mentira, pero bueno, lo hacían en plan difamatorio para poder acusar a determinado marqués, a determinado noble, pues de eso, de tener un pasado del que se debería avergonzar, porque claro, vivimos una época en la que por menos de esto ibas a la hoguera. Consecuencia de todo esto, que este libro lo escribe Francisco de Mendoza y Bobadilla. ¿Qué es este señor? Que, anda, pues resulta que también es judío converso. Bueno, según esas presunciones. Y aquí vemos también cómo funcionan las mentalidades. La persona que más tendría que callar de odios contra los judíos conversos es el que escribe el libro del tizón de la nobleza. Es el hermano del marqués de Cañete, del propietario de esta casa. Por lo tanto, nos pone de manifiesto cómo funcionan los odios, cómo precisamente los que más fomentan los odios más deberían callarse en un caso como este, porque precisamente no desciende del Cid Campeador este señor. Y lógicamente esto nos lleva a... No sé qué tal vamos de tiempo, que tengo yo una mala costumbre de enrollarme, pero bueno, creo que no nos estamos pasando. Esto nos lleva a hablar de otros personajes, cómo influyen también esta mentalidad y estos odios en otros personajes que todos conocéis. Miguel de Cervantes, que no le conoce, evidentemente. Entonces, para, digamos que cerrar la conferencia, he querido hablar un poco cómo influye estas mentalidades y esta sociedad, al fin y al cabo, en la obra de estos otros intelectuales que todos conocemos. Y en el caso de Cervantes, ahora hablaremos si Cervantes es judío o no es judío, todas estas cosas. Sí es cierto que no se deja influenciar por el odio a los conversos, que esto también es muy, muy, muy interesante, porque muchas veces el fanatismo se difunde entre los ignorantes, pues eso, el odio, la intolerancia, todas estas cosas, pero a nada que alguien tenga un poquito de criterio, lógicamente es muy difícil odiar así porque sí a tu vecino. Y en el caso de Cervantes lo vemos en dos obras, en concreto en el Retablo de las Maravillas, que el Retablo de las Maravillas es uno de los entremeses, es una obrita pequeña que se hacía muchas veces entre los actos de las obras de teatro grandes, y os he traído un fragmento que básicamente es el momento en el que se habla de la mentalidad que se tiene en esa época hacia los judíos conversos. Y dice el gobernador, que es uno de los personajes, la historia básicamente es que llegan unos cómicos a un pueblo y dicen que van a hacer una obra de teatro que es mágica, que se llama el Retablo de las Maravillas. Y el gobernador dice, ¿y qué quiere decir Retablo de las Maravillas? Y Chanfalla, que es uno de los cómicos, dice, por las maravillas, por las maravillosas cosas que en él se enseñan y muestran. Viene a ser llamado Retablo de las Maravillas, el cual fabricó y compuso el sabio Tontonelo. Ya nos está hablando ahí de que es una chorrada. Debajo de tales paralelos, rumbos, astros y estrellas, con tales puntos, caracteres y observaciones que ninguno puede ver las cosas que en él se muestran, que tenga alguna raza de confeso o sea habido y procreado sus padres de legítimo matrimonio, y que fuere contagiado de estas dos tan usadas enfermedades, despídase de ver las cosas jamás vistas ni oídas de mi retablo. Es decir, que es una obra mágica en el que si tú eres o judío converso o eres bastardo, pues no lo ves. ¿Os imagináis de qué iba la obra de teatro? Pues de nada, básicamente. Pero hizo que todo el mundo dijese, ¡oh, qué maravilla, me encanta, es estupenda! Claro, es reconocer la incapacidad de reconocer que todo el mundo podría ser descendiente de conversos. Por lo tanto, si Cervantes hace una crítica tan mordaz de esa mentalidad, pues nos está haciendo ver que no se deja influenciar por los odios. Vamos a ver otros personajes de nuestra historia que sí que se dejaron influenciar. Y luego también en Los alcaldes de Daganzo, que es otro de estos entremeses, ya no recuerdo si es una de las novelas ejemplares, pero bueno, en cualquier caso es una de estas pequeñas obritas de Cervantes, también dice una cosa muy interesante, que es lo que postula un político para
para ser buen político? Es decir, ¿qué argumentos lleva él para decir que tiene que optar a ese cargo? Y claro, son los alcaldes de Daganzo, que Daganzo en ese momento es un pueblecito muy pequeño, y igual hay un personaje que se llama Humillos, que es el pretendiente, el que postula ese cargo del gobierno, ¿no? Y el bachiller, que es otro de los personajes, le dice, pero sí, básicamente le dice, pero si no sabes ni leer, ¿cómo vas a ser alcalde? Y le dice, pero ¿sabéis leer, Humillos? Y Humillos responde, no, por cierto, ni tal se probará que en mi linaje haya persona de tan poco asiento que se ponga a aprender esas quimeras. Esas quimeras es leer, ¿eh? Que llevan a los hombres al brasero es a la hoguera, y a las mujeres a la casa llana. La casa llana es el prostíbulo. Es decir, si eres hombre y lees, eres un hereje, y si eres una mujer y lees, eres una prostituta. No hay más opciones. No sé leer, más sé otras cosas tales que llevan al leer muchas ventajas. Y Bachiller responde, ¿y cuáles cosas son? Sé de memoria todas 4 oraciones y las rezo cada semana 4 o 5 veces. ¿Y con eso pensáis ser alcalde? Dice Rana, que es otro de los personajes. Y Humillos responde, con esto y con ser yo cristiano viejo, me atrevo a ser senador romano. Claro. ¿Cuántas veces? Y esto es una aplicación, salvando todas las distancias de los siglos, de muchas veces los argumentos que políticos actuales llevan. No que me quiero meter en esos terrenos, pero de... Claro, qué preparación, más allá de tu linaje o de tu posición social. Bueno, pues eso, hasta ahí Cervantes. Por cierto, se ha hecho mucha polémica sobre si Cervantes era judío o no era judío. No hay ninguna prueba de que Cervantes fuese judío, ¿vale? A pesar de... lo digo con la misma soltura que si lo fuese y hubiese pruebas, pues lo diría, pero no es ni mejor ni peor, pero es que no hay ninguna prueba que determine que, siendo rigurosos, que Cervantes fuese judío, entre otras cosas porque no podía haber accedido a infinidad de puestos a los que accedió. Por ejemplo, su padre, cuando Cervantes está viviendo en Italia, para que pueda formar parte de las tropas, le piden unos estatutos de limpieza de sangre, y el padre de Cervantes los manda desde España. Si hubiese sido judío converso, Cervantes no participa en la batalla de Lepanto, así de fácil le hubiese sido el asunto. O no hubiese podido ir a América, que Cervantes no va a América, pero lo intenta, y le dicen que no le dan el puesto, pero porque no hay plazas, no porque ahí le pueden haber dicho, eres judío, no vas a América, fin del asunto, y nunca se lo dicen. Por otro lado, otro personaje muy antisemita, era Francisco Quevedo. Francisco Quevedo, en muchas de sus obras, rezuman un antisemitismo muy evidente. De hecho, él es autor de un libro, de un manifiesto, más que un libro, que tiene un título larguísimo, pero lo leo también para los compañeros que están aquí al lado, que es la execración por la fe católica contra la blasfema obstinación de los judíos que hablan portugués, y en Madrid fijaron los carteles sacrílegos y heréticos aconsejando el remedio que ataje lo que sucedido en este mundo con otros tormentos aún no se puede empezar a castigar. Imaginaos, si el título es así de tostón, imaginaos cómo es el resto. Bueno, básicamente es un manual, es uno de estos libros verdes, este libro de Quevedo, y es básicamente un manual para infundir el odio en la sociedad madrileña de ese momento. En época de Quevedo, España y Portugal se habían fusionado desde tiempos de Felipe II, por lo tanto, la capital de Portugal era Madrid. Eso hacía que muchos portugueses viniesen a trabajar a Madrid, tan sencillo como eso, en trabajos de la corte, como mercaderes, como distintos oficios, porque la capital de su país estaba aquí, así de fácil es el asunto. Consecuencia de todo esto, que se generó una lusofobia, es decir, odio hacia los portugueses. Claro, que se estaban quedando con algunos puestos porque, por ejemplo, eran mejores comerciantes que algunos de los madrileños que hubiesen en ese momento. Se genera ese odio, y como en 1492, a través del edicto que firman los reyes católicos, algunos judíos españoles se van a Portugal, cuando el año siguiente, en 1493, el rey de Portugal firma el mismo edicto en contra de los judíos, hay muchos judíos que regresan a España como conversos, como cristianos. ¿Qué hacen los madrileños en ese momento, esos madrileños que se dejaron llevar por el odio? Decir que todos los apellidos de origen portugués a lo mejor son esos judíos conversos de 1493. Claro, es una maniobra muy torticera para quitarte de en medio la competencia portuguesa. Y de hecho, una de las frases más paradigmáticas de este libro de Quevedo es la que os he apuntado ahí. Dice, esta, señor, es gente que produce plagas, refiriéndose a las de Egipto, nada menos.
que en realidad las plagas de Egipto, la culpa era de los egipcios, no de los judíos. Es trastocar la historia como le da la gana. Esta gente que produce plagas, si los tienen y no los arrojan, no será hoy menos condenada la dureza de quien no los echare que lo fue del que no los dejó ir. Es decir, que viene a decir Quevedo que como el gobierno de España no echa a los judíos de Madrid, como nos descuidemos, el Manzanares se tiñe de sangre y llueven ranas. Disparate total y absoluto, pero que no deja de poner de manifiesto ese odio y ese antisemitismo. Con Velázquez ocurre una historia muy curiosa también. No es tan conocido como, por ejemplo, todas las teorías que hay que dicen de que Cervantes fuese judío o judío converso, pero con Velázquez sí que hay sospechas quizás más fundamentadas. Por ejemplo, Cervantes, hay un momento en su historia que él opta a ser caballero de la Orden de Santiago. Para ser caballero de la Orden de Santiago tenéis que resolver unos papeles burocráticos enormes, y más aún si eras un pintor. ¿Por qué? Porque tenían vetada la entrada a las órdenes militares los trabajadores manuales, los artesanos, al fin y al cabo. Por lo tanto, y a pesar de que hoy le consideramos el padre de la pintura española, en ese momento era un artesano. Entonces, ¿cómo demuestra Velázquez que no ha pintado los cuadros con las manos? Claro, Velázquez empieza a argumentar y a hacer unas cabriolas burocráticas diciendo que pintaba por placer, que esto lo hacía por entretenerse. Ya, claro, en Sevilla también lo hacía por entretenerte. Bueno, en fin, que al final, gracias al apoyo del rey y del papa, consigue que le den la cruz de la Orden de Santiago. Pero tiene unas dificultades enormes. Y una de esas grandes dificultades es el tema de sus antepasados. Velázquez hace todo lo posible para que no se sepa más allá de sus abuelos quién son. Claro, esto nos hace pensar que si generas esas confusiones es porque a lo mejor estás tratando de ocultar algo. De hecho, hay un detalle bastante curioso. ¿Os acordáis que antes os comentaba que se podían cambiar los apellidos? Velázquez, cuando viene a Madrid, se cambia los apellidos, porque el apellido de su padre no era Velázquez, era Rodríguez da Silva. ¿Qué ocurre si llegas a Madrid a principios del siglo XVII con un apellido portugués? Que todo el mundo te tacha de judío nada más oír tu apellido. Y muy hábilmente lo que hace Velázquez es cambiarse el apellido y llamarse Velázquez desde el minuto 1. Claro, esto nos hace pensar que, hombre, descendiente de portugueses desde luego que era, por su propio apellido lo dice. ¿Que era judío, descendiente de judíos conversos? No lo sabemos, es difícil barajarlo. Lo que sí que es cierto es que se han generado infinidad de teorías, incluso alguna que postula, como la de Ignacio Benjumea Fanotti, que posiblemente haya un componente cabalístico dentro de su obra. Yo no me atrevo a ir tan lejos porque desconozco, yo no tengo ni idea de cábala ni podría hablar de este tema. Pero bueno, os lo expongo como una teoría más que se ha elaborado. En cualquier caso, esto, sea o no la influencia cabalística cierta o no en la obra de Velázquez, lo que nos pone de manifiesto es la importancia que tuvieron todos estos personajes. Pensad qué hubiese pasado si hubiésemos mantenido esa mentalidad intolerante que había por parte de los inquisidores y demás. Si hubiésemos borrado del mapa, nos avergonzásemos de Santa Teresa, de todos los aristócratas que fomentaron y aumentaron la historia de España, de Fernando de Rojas, de todos los arquitectos de los Orozco, de Sebastián de Covarrubias. Imaginaos si quitamos a todos esos personajes de la historia de España. Evidentemente, por cuanto menos se queda coja la historia de España. Por lo tanto, yo creo que era interesante hacer esta conferencia porque al fin y al cabo hay un colectivo muy importante de la historia de España que lo que nos hace ver es que la intolerancia no sirve de nada, que es una cosa contraproducente y que los odios también hay que saberlos detectar a tiempo porque llega un momento que son imparables. En la historia de España se ve muy claramente y que fundamentalmente nacen, como siempre, como todas las cosas malas, de la ignorancia. Así que nada más. Muchísimas gracias.